Hola, mi nombre es Claudia Cecilia Zamora Torres y vengo a presentar el informe final para la Universidad Abierta y a Distancia de México de mi proyecto Buscar en un grupo de alumnos a nivel secundaria la generación de conocimientos significativos de matemáticas. El objetivo de mi proyecto era generar conocimientos significativos en alumnos de tercero de secundaria sobre un tema en particular de matemáticas sin el uso de apoyos tecnológicos. En nuestro país hacemos uso del método expositivo para la enseñanza de las matemáticas, y no solo de ellas, sino de las demás materias que se llevan en la escuela. Lamentablemente, este método tiene varias desventajas, y es que elimina la creatividad en los jóvenes y en los niños, porque solo permite la reproducción de patrones. También elimina el razonamiento y, por lo tanto, no existe en realidad la generación de conocimientos en los alumnos. Además, el profesor es el único generador de conocimientos, con lo cual limita a los estudiantes a su presencia para poder adquirir nuevos conocimientos. En Europa, sobre todo, se han estudiado los diferentes métodos y los diferentes elementos que se deben mejorar para poder emular el sistema noruego. Los elementos que encontraron eran los maestros, la pedagogía y las evaluaciones. Es cierto que estos informes se refieren sobre todo a reformas utilizando las diferentes tecnologías computacionales y al alcance de los diferentes países de la Unión Europea. Sin embargo, dichos avances no pueden ser utilizados en nuestro país debido sobre todo a que no tenemos en muchas de nuestras escuelas la infraestructura adecuada para que los alumnos aprendan y mucho menos hablar de que cada uno de ellos tenga una computadora a su alcance. La metodología que utilizamos para poder probar nuestro proyecto fue el pedirle a un maestro de tercero de secundaria de matemáticas que nos permitiera enseñarle a sus alumnos nuevas formas de asimilar los conocimientos de un tema en específico. Se escogió la factorización porque por consenso de sus alumnos, este era uno de los temas en los cuales no encontraban la forma de asociarlo a los ejercicios que se les estaban pidiendo. Algunos de los cambios que implementamos fueron sobre todo actitudinales, la presentación de la información y la manera en la que les explicamos la forma en que esta teoría tenía incidencia en su vida cotidiana fue como conseguimos que lograran asimilar esos conocimientos que tanto trabajo les había costado asimilar hasta ese momento. El proyecto contemplaba inicialmente 6 sesiones de trabajo de 25 minutos. Lamentablemente coincidieron con la contingencia ambiental, lo cual nos dejó únicamente con 2 sesiones obligatorias y una que fue opcional para los alumnos. Durante la primera sesión se trabajaron no solo la asertividad y el tiempo, sino también la forma en que los alumnos reaccionaban a sus ejercicios de matemáticas. Durante la primera sesión el tiempo fue promedio, la asertividad fue tendiendo a baja, pero la actitud que tuvieron los alumnos fue llena de ansiedad y de comentarios negativos hacia sus resultados. Muchos de ellos incluso mencionaron que esto repercutiría seriamente en sus notas del trimestre, ya que se les hizo creer que éstas iban a ser parte de su calificación. Los resultados al final de la sesión que tuvimos vía internet debido a los días de contingencia fueron que el tiempo permaneció igual, sin embargo, la lectura que realizaron y la forma en que comprendieron los problemas los llevó a trabajar de una manera mucho más adecuada para su edad, y además hubo una mejora del 23% en sus resultados, aun cuando la dificultad de los problemas se incrementó constantemente y sesión a sesión. Es cierto que no hubo quien completara los 6 ejercicios perfectamente bien contestados. Sin embargo,
El incremento en la forma de trabajar y la forma en que se sintieron después de resolver sus ejercicios fue completamente diferente. El hecho de que pudieran trabajar en parejas y pudieran retroalimentarse unos a otros también incidió en su mejoramiento de tiempos y en la forma en la se autopercibían en relación con las matemáticas, dejaron de sentirse tontos y también comenzaron a tratar de expandir la forma en la que estudiaron a otras materias, lo cual considero que es ampliamente significativo. Para poder saber si lo que habíamos hecho había tenido sentido y poder monitorearlo de mejor manera, se realizó una entrevista al profesor a cargo del grupo, quien mencionó que al principio se encontraba escéptico y él mismo se sentía desmotivado para poder enseñarles a sus alumnos. Después se realizó una encuesta. En la encuesta encontramos que muchas de las causas de que los alumnos no elijan carreras o no tengan un mayor contacto con las matemáticas era debido a su mala relación con ellas, así como nos comentó el maestro, los alumnos se sienten mal queridos por las matemáticas. Como conclusiones, tenemos que los constantes acercamientos negativos a las matemáticas no solo generan un estrés innecesario en los alumnos, sino también les evita el hecho de que puedan acceder a carreras relacionadas con ellas debido a que no se sienten lo suficientemente inteligentes o sienten que no son lo que ellos pudieran resistir estudiar debido a la frustración que genera el hecho de no tener los suficientes aciertos en esta materia. Una de las cosas que nos llamó la atención fue que alimentando el ambiente de confianza, los jóvenes lograran asimilar mejor la teoría y los ejercicios. Esto es, si logramos eliminar el estrés que genera el estudio de las matemáticas, podríamos tener un avance significativo en la forma de su estudio, ya que usualmente son estas frustraciones las que hacen que los alumnos se acerquen de este tipo de materias. También es necesario, y esto es evidente, contar con maestros calificados para la enseñanza de matemáticas. En muchos casos y en muchas situaciones, los maestros no solo no están calificados, sino que tampoco entienden la importancia de ser una persona integralmente preparada para poder ayudar y apoyar correctamente a sus alumnos. Es cierto que en nuestro país esto se complica aún más debido a los grupos tan grandes que existen. De hecho, el maestro que tuve la oportunidad de entrevistar me comentaba que no era posible con 300 alumnos el poder ir viendo la problemática individual para poder apoyarlos de la manera en que se necesitaba o se requería. Y esto me lleva a un siguiente punto. Es necesario absolutamente darle seguimiento a los avances académicos de los alumnos, no solo a través de la boleta y sus calificaciones, ya que esto solamente representa un número dentro de todo el entorno que los rodea y cómo ellos han asimilado o conseguido asimilar las partes o el conocimiento en general. También necesitamos una actualización pedagógica que no solo incluya el uso de las tecnologías, sino también la sensibilización de los maestros hacia las necesidades únicas de los alumnos. Es necesario también cambiar la percepción de los alumnos sobre las matemáticas y las ciencias en general, que dejen de tenerles miedo para que las puedan abordar de una manera fluida y adecuada. También tendremos que concientizar a los alumnos que existe una relación entre lo que estudian en papel y lo que viven en su vida cotidiana. Como recomendación y después de haber visto el trabajo que les cuesta a los alumnos asimilar la teoría de matemáticas, considero que sería sumamente interesante y además significativo para formar profesionales apasionados en su deber y en su hacer diario, el incrementar el tiempo de estudio y la cantidad de estudiantes para poder saber hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos y qué es exactamente
lo que nos está fallando como sistema educativo para poder enfrentar con integridad y tesón los retos que aún tenemos, ya que con únicamente 37 alumnos, la información que se puede obtener es sumamente limitada. Es cierto que pueden ser lo suficientes para conseguir que por lo menos uno de ellos entienda la forma en que debe de estudiar. Sin embargo, en nuestro país no solo tenemos 37 alumnos, tenemos muchísimos más y cada uno tiene necesidades propias que deben cubrirse. Gracias por escucharme.